En este vídeo vamos a hablar sobre los zoos humanos. Estos eran una locura más del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En un inicio fueron llamados exposiciones coloniales, para suavizar un poco. Pero con el tiempo se dieron cuenta de lo que realmente pasaba era que desplazaban a la fuerza desde los lugares de origen a varias tribus o personas o grupos de gente para que de ese modo se hicieran exhibiciones y que los visitantes pudieran ver cómo estarían viviendo en el entorno natural. Por eso se otorgó la calificación de zoológicos humanos, pero fue mucho más adelante. En la época era normal que pasaran estas cosas. No lo veían feo, era como que no tenían opciones de viajar, pues el que podía se traía cosas de allí para que los demás lo vieran. Hasta aquí bien, exposiciones universales, museos, etc. Pero que traigan a personas, que rapten a personas, como ahora veremos, para exponerlas de esta manera y obligarlas a hacer todo tipo de eventos y de espectáculos, es que me parece increíble. Las exposiciones coloniales empezaron a celebrarse en el año 1886 y continuaron hasta el 1948. Poca broma, que no fueron un par de añitos nada más. Una de las más destacadas fue en 1907, en la Exposición Colonial de París, que se celebró en el Jardín Tropical, en el bosque de Vincennes. Allí fueron 2 millones de visitantes aglomerándose delante de todas las reconstrucciones de esos poblados y colonias. Una locura. Como veis, París, como siempre, fue una de las ciudades que más afluencia tenía con este tipo de evento, y podemos encontrar varias fotografías y pinturas que representan muy bien la situación y las condiciones en las que se exponían a estas personas. Obviamente, en realidad, esto viene de más atrás. ¿Os acordáis de la antigua Roma? Los circos romanos, los esclavos, los gladiadores, etc. Sí es verdad que uno de los primeros antecedentes de zoológicos humanos fue la colección de Moctezuma en México. Este no consistía solo en un zoológico con diversos animales que habían importado de toda Mesoamérica y otros lugares, sino que también exhibía personas, digamos, poco comunes, como por ejemplo enanos, albinos, jorobados, etc. Volviendo a París, en septiembre de 1881, Johann Wilhelm Walchen, que era un marino alemán, había ido por el estrecho de Magallanes hasta Punta Arena para raptar a 11 fueguinos, que es como se llamaba a la tribu, y exhibirlos en el jardín de aclimatación. ¿Qué pasa? Obviamente, no todos llegaron al destino y mucho menos volvieron al lugar de origen. Se iban muriendo por el camino. En ese viaje, la primera persona que falleció fue la hija menor de uno de los que fue capturado. Fueron a París a hacer la exhibición y a partir de ahí, durante 3 semanas, estuvieron en Berlín. ¿Dónde estuvieron alojados esas 3 semanas en Berlín? En el recinto de las avestruces. La gira siguió, quería pasar por Múnich, Stuttgart y otros lugares, pero se iban enfermando estas personas. La cosa es que obviamente la salud del resto del grupo estaba tan frágil que debieron cancelarse todas las presentaciones que habían a priori en Suiza. En ese momento, Karl Hagenbeck, que era el empresario que pagaba todo el tema, intervino y dijo: los que quedáis a Punta Arenas de nuevo porque la gira ya no se puede seguir y además le habían hecho un depósito de garantía por los indios, así tal cual suena. Pues en todo este trayecto y antes de ser regresados a Punta Arena, se fueron muriendo unos cuantos. A Punta Arena solo fueron 5 para allá y de los 5 murió otro más. Así que de las 11 personas que cogieron para la exposición, solo volvieron a su casa 4. Siguiendo con París, desde mayo hasta octubre de 1889 se celebró la Exposición Universal, una de ellas. Y dentro de esta exposición también se celebraba el centenario de la Revolución. Esta fue ambientada en un marco de igualdad, fraternidad y libertad, pero se volvieron a exhibir 11 indígenas, en este caso de la tribu Selknam, y fueron raptados en la bahía de San Felipe. Era toda una familia. Estos fueron atados con cadenas y de los 11 murieron 2 en el viaje. Fueron presentados en jaulas como supuestos caníbales,
Todas las tardes les arrojaban carne cruda de caballo y los mantuvieron sucios y sin posibilidades de higiene, para que tuvieran la apariencia de salvajes, todo para obtener beneficios comerciales. Ante las inhumanas condiciones de la exposición, se comenzó a exigir la liberación y el retorno de esta familia. Fue tal la presión que se obligó a cancelar la gira por Inglaterra, dirigiéndose a Bélgica. De los 11, solo 7 viajaron con vida hasta Bélgica. Una vez en Bruselas, fueron exhibidos en el Musée du Nord, el cual ofrecía una amplia variedad de atracciones, desde equipos eléctricos hasta obras de teatro con actores enanos. Y fue en ese contexto que el grupo de 7 Selknam fueron encarcelados por la policía belga en la sección de extranjeros. Tras este episodio, el grupo Selknam y Maitruc, o como se pronuncie, que fue la persona que los había secuestrado y los iba moviendo para arriba y para abajo, volvieron a Inglaterra. Y para el que le quede más cerquita, en España también habían zoológicos humanos. Podemos tomar como ejemplo la Exposición General de las Islas Filipinas, celebrada en Madrid en 1887, que exhibió a un grupo de entre 40 y 50 personas filipinas, que entonces era una provincia de ultramar española, junto a productos y plantas locales en el Parque del Retiro de Madrid, tal cual. Para esta exposición fue construido el Palacio de Cristal del Retiro, así como el estanque, que buscaba recrear el hábitat natural de las personas expuestas. Durante la exposición fallecieron al menos 4 personas, y en los años siguientes empresas privadas organizaron exposiciones similares en Barcelona y Madrid, incluyendo a personas de colonias como los Ashantis o los Inuits. Hasta 1918 se realizaron exposiciones de personas africanas en la ronda de la Universitat de Barcelona, que después eran llevadas a otros países de Europa. También existen registros de la Exposición Iberoamérica de Sevilla de 1929 y de una tribu Fang de Guinea Ecuatoriana en Valencia en 1942. Y tal vez os suene el bosquimano de Bañolas, que era un hombre africano embalsamado y se encontraba expuesto en el Museo d'Ardé de Bañolas hasta 1997, que fue devuelto a su lugar de origen. Es decir, que durante años y años no parecía descabellado hacer este tipo de cosas. Me parece increíble. Y como que nada, ¿eh? O sea, esta gente que se los llevaba y se les morían, no asumían ninguna responsabilidad. Claro, eran como animales para ellos. Así que bueno, como veis, la humanidad no deja de sorprendernos. Y si os habéis pasado por el Parque del Retiro a dar un paseo algún día, al menos podéis ubicar que partes de ese lugar fueron creadas directamente para zoos humanos. Esto es realmente un pequeño resumen de toda la información que podéis llegar a encontrar referente a los zoos humanos y a las exposiciones coloniales, exposiciones universales, etc. Como veis, vamos sacando temas que están relacionados. Tengo pendiente hacer el vídeo sobre la Sagrada Familia y la Segunda Exposición Universal de París, pero este tema me resulta tan surrealista, por decirlo de alguna manera, que es un buen ejemplo de que la realidad siempre supera la ficción. Espero que os haya gustado.